Amigas y amigos, jueves 27 de mayo y desde ahorita les digo, agarren este video o agarren este podcast de donde sea que nos estén viendo o escuchando y compártanos en su historia, compártanos en todos sus grupos, con todos sus amigos, con todas sus amigas y familiares, porque las noticias y la información de la cual vamos a hablar el día de hoy en un episodio más de su podcast favorito, que está intentando democratizar el acceso a las noticias de economía, finanzas y negocios a los de mercados con Tefondeo, es sumamente importante y todo el mundo debe conocer. Arrancamos. Arrancamos hablando de uno de los temas que más, más me apasionan, el cambio climático. El cambio climático es un problema que se debe solucionar hoy. Desde ahorita se debe tomar acción. Todos los empresarios, todos los inversionistas y todo el público en general debe saber que cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de riesgos. Y cuando hablamos de riesgos de cambio climático, podemos ver dos tipos de riesgos. Los riesgos físicos y los riesgos transitorios. Vamos a hablar de los primeros, los riesgos físicos. Los riesgos físicos son los que provienen del cambio climático en general, de los eventos climáticos extremos. Llámale sequías, inundaciones, olas de calor, entre muchos otros tipos de eventos climáticos extremos que estamos viendo que están al alza. Cada vez hay más eventos climáticos extremos. Y estos eventos están afectando cada vez más a las cadenas de suministro. Cada día vemos más afectaciones en las cadenas de suministro por causa de cambio climático. Esto afecta gravemente al comercio internacional. Y también vemos cómo muchas empresas, instituciones y gobiernos ven afectados sus activos. Activos como puentes, puertos, edificios, fábricas, entre muchos otros activos, están perdiendo valor gracias a estos eventos climáticos extremos. El segundo tipo de riesgo proveniente del cambio climático es el riesgo transitorio. El riesgo transitorio podemos ver en este cambios regulatorios, cambios de preferencias o comportamiento del consumidor y cambios de tecnología, ya sea de eficiencia o de costos. Imagínense que un día llega un gobierno con una empresa y le dice que los activos con los que actualmente está produciendo emiten demasiado. Por lo tanto, debe dejar de utilizarlos y tiene que comenzar a invertir en nuevos activos que ya no emitan tanto para que pueda continuar produciendo. Pues imagínense cómo afecta la posición financiera de la empresa. Esta acción, por nueva regulación del gobierno, deja obsoletos los activos actuales de la empresa con los que produce y con una necesidad de inversión enorme. Entonces esto claramente es un riesgo que todos deben de considerar al momento de invertir o al momento de operar una empresa. Ahora imagínense y contemplen que hoy en día el consumidor cada vez es más consciente. Entonces imagínense que un gran grupo de consumidores decide que ya no van a consumir productos y servicios de aquellas empresas que tienen altos niveles de emisión. Tómala, papá. Directo a los ingresos, directo al estado de resultados. O también imagínense que simplemente los activos con los que produce la empresa, pues ya no son tan eficientes si los comparamos con los nuevos activos, gracias al avance tecnológico, que tienen menos niveles de emisiones y son más eficientes al momento de producir. Pues una empresa con estos activos tradicionales ya no va a poder competir con las empresas que efectivamente tienen los activos que emiten menos y producen más. Es por eso que el Banco de Pagos Internacionales, lo podemos ver como el banco central de los bancos centrales, dice que estos dos riesgos conjuntamente, el riesgo físico y el riesgo transitorio del cambio climático, pueden ser la causa de la siguiente
crisis financiera sistemática. Es un tema, el cambio climático, que se debe considerar hoy urgentemente para todos, todas las empresas, todos los gobiernos e instituciones y público en general. Se estarán preguntando por qué estoy dando esta introducción tan larga, que yo considero que esta información es sumamente importante. Estoy dando esta introducción porque ayer, 26 de mayo de 2021, guarden la fecha, vimos dos sucesos sumamente importantes que van a marcar enormes precedentes. Ayer vimos dos golpazos consecutivos a dos gigantes tradicionales petroleros. Dos de las empresas petroleras más grandes del mundo vieron unos golpazos ayer. El primero, Royal Shell Dutch. Ayer, 26 de mayo de 2021, vimos cómo desde La Haya, un tribunal holandés emitió un fallo en el que en pocas palabras dice que Shell, la cuarta empresa petrolera más grande del mundo por ingresos, es responsable parcialmente por el cambio climático y que por lo tanto debe reducir el 45% de sus emisiones en 8 años y medio. Para 2030 debe reducir casi la mitad de sus emisiones. Entonces debe tomar acción desde ahorita. No es si quiere, es una obligación que esta empresa reduzca sus emisiones. Este fallo del tribunal holandés desde La Haya, me imagino que tiene no solo a Shell temblando, sino a todas las demás empresas petroleras y a todas las demás industrias que emiten demasiado. Industrias como la de agricultura, minería, entre muchas otras industrias, van a estar temblando porque este fallo va a marcar un precedente. Las empresas ya no es si quieren, van a estar obligadas por regulación a cortar sus emisiones. Es más, el tribunal holandés le dijo a Shell que no solo debe reducir sus emisiones, sino también las emisiones de sus consumidores finales. Es una notición que todo el mundo debe saber. Esto va a marcar un gran precedente y va a cambiar la forma en la que se va a operar en muchas empresas y también va a marcar un gran precedente para los gobiernos si hablamos de temas regulatorios. La segunda noticia gigante es que ayer, del otro lado del charco, de Holanda nos vamos a Estados Unidos, vimos que fue una votación anual en la empresa Exxon. En la empresa Exxon se estuvo votando sobre los miembros de la junta directiva. Y sorprendentemente, un fondo de cobertura que posee el 0.02% de las acciones de Exxon obtuvo preliminarmente 2 asientos. Para que se den una idea, una empresa no pela a los inversionistas para que puedan permanecer al consejo si no tienen mínimo un 5% de sus acciones. Bueno, este fondo de cobertura con el 0.02% de las acciones de Exxon consiguió 2 asientos en la junta directiva de la sexta empresa petrolera más grande del mundo por ingresos, Exxon. Se estarán preguntando cómo diablos consiguió estos 2 asientos en los que va a poder participar en la toma de decisiones de la empresa. Pues déjenme les platico brevemente. NG Number One es un fondo de cobertura el cual podemos considerar como un inversionista activista. Un inversionista activista básicamente es un inversionista que llega con la empresa y quiere cambiar la forma en la que opera dicha empresa. Bueno, NG Number One llegó con un plan. Llegó con un plan con la junta directiva de Exxon diciéndoles que recomienda y es necesario que Exxon
comience a invertir gradualmente en nuevas tecnologías que prevengan el cambio climático, que provengan de energías limpias y que debe cambiar totalmente la forma en la que está operando actualmente Exxon. Hizo ver a Exxon básicamente como un dinosaurio corporativo. Y este plan que presentó Engine Number One provocó una guerra corporativa entre el fondo de cobertura y el director de Exxon. Fue una guerra impresionante. El director de Exxon estaba defendiendo las decisiones actuales de la empresa. Invertir en más perforaciones para expandir su mercado, porque dice que hay un mercado sólido. Y también decía el director de la empresa que ya están poniendo su granito de arena al invertir en tecnologías de almacenamiento y captura de carbono. Entonces, que no es necesario cambiar la dirección que actualmente tiene la empresa sobre su operación. Pues bueno, este plan de Engine Number One convenció y llamó la atención de muchísimos accionistas de Exxon y consiguió votos de inversionistas sumamente importantes. Engine Number One obtuvo votos de la firma de gestión de activos más grande del mundo, BlackRock. Obtuvo el apoyo de BlackRock. Obtuvo el apoyo de muchos de los fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos. Y es así como obtuvo preliminarmente 2 asientos en la junta directiva. Entonces, este fondo de cobertura con el 0.02% de las acciones de Exxon va a participar en la toma de decisiones de la empresa. Este evento hizo ver al director actual de la empresa como otro dinosaurio que no se está sumando a la tendencia de prevenir el cambio climático. Vamos a ver si logra continuar como director de esta empresa después del golpazo que recibió cuando le dieron la contra al darle 2 asientos a este fondo de cobertura. Pero esto también marca un precedente de cómo todos los inversionistas y todos los empresarios cada día están contemplando más el cambio climático en sus decisiones. ¿Cómo no importa que aunque tengas el 0.02% de las acciones de la empresa, puedes participar en la toma de decisiones si eres accionista? Fue una gran noticia para el mundo, una gran noticia para Exxon, que comiencen a cambiar sus planes para sumarse a nuevas tendencias, para que no quede como un dinosaurio obsoleto en esta industria petrolera, que es de las más grandes que hay. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en las demás industrias que tienen altos niveles de emisiones. Vamos a ver qué pasa con la regulación de los gobiernos, porque estas dos noticias consecutivas van a cambiar la forma en la que se opera. Amigas y amigos, estas son dos noticias que definitivamente todos deben de saber. Si les gustó esta información, si sienten que fue de utilidad la información y que es importante, los invito a compartirla en todos lados y con todos. Siento que es algo que todo mundo debe saber porque va a marcar un precedente en la forma en la que se opera tradicionalmente. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, Spotify, Apple Podcast. Los invito a seguir nuestro podcast, a comentar los videos, a comentar nuestro podcast, sobre qué les parece el podcast, qué les parece la información, qué opinan sobre la información que compartimos. Aquí estamos siempre leyendo sus comentarios, respondiendo dudas y poniendo atención a su retroalimentación para mejorar este intento en el que estamos aquí en Tefondeo de democratizar el acceso a las noticias sobre finanzas, economía y negocios más importantes que están moviendo el mundo y los mercados. Soy Eduardo, este fue un episodio más, nos vemos mañana.